historia de la glucosa que muy pocos conocen. ¿Pensabas que la glucosa fue inventada para solo las personas que sufren con diabetes? No. En 1747, Andrés Bargat nació en 1709 y falleció en 1782. Un químico alemán y pionero de la química analítica en Berlín. Anunció el descubrimiento de azúcar en la remolacha, como podemos ver en la imagen, significa la sacarosa, y diseñó un método que utilizaba alcohol para extraerla. A continuación, aisló la glucosa por primera vez a partir de uvas pasas. Sin embargo, no dio un nombre de esta azúcar aislada, sino que simplemente se refirió a esta en sus notas como eine Art Zucker, lo que significa un tipo de azúcar. En ese momento no lo conocían como la sacarosa o fructosa hoy en día. El trabajo, el trabajo de Morgan allanó el camino para Constantino en 1811, quien fue capaz de producir un jarabe de azúcar en la glucosa aislada. Constantino nació en 1792 y falleció en 1802. En 1838, el químico francés Andrés Dumas nació en 1800 y falleció en 1884, le dio el nombre a la sustancia aislada por Margaf casi 100 años antes. Él la llamó glucosa como lo conocemos hoy en día, que se deriva del griego glicos, que significa dulce. Dumas fue reconocido más tarde por esta y otras contribuyentes como un pionero en el campo de la química orgánica. En 1902, el científico alemán Hermann Emil nació en 1852 y falleció en 1919, ganó el premio Nobel de Química en 1902, en parte debido a sus investigaciones sobre la glucosa. En su trabajo sobre la glucosa determinó la estructura molecular de la glucosa y la fructosa, como se ve en la diapositiva, entre otras 13 azúcares. Debido a que la glucosa es necesaria para muchos de los procesos diarios del cuerpo humano, la comprensión de esta fue la clave para la comprensión de la química orgánica de hoy en día. La síntesis de la glucosa permitió que Fischer organizara la configuración estereoquímica de todos los azúcares conocidos hoy en día. En 1927 fue en la fecha donde las farmacias empezaron a comercializar un polvo blanco denominado Dexforce Perum, o también conocido como azúcar nutritiva. A continuación vamos a decir qué es la glucólisis. La glucólisis es como cuando el profesor nos pregunta si entendimos, que todos entendimos que era la glucólisis. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de 3 carbonos llamadas piruvato. La glucólisis es una vía metabólica ancestral, o sea, que se mueve, que evoluciona, ha ocurrido hace mucho tiempo y se encuentra en la gran mayoría de los organismos vivos hoy en día. En los organismos que realiza respiración celular, la glucólisis es la primera etapa de estos procesos. Sin embargo, la glucólisis no requiere de oxígeno, por lo que muchos organismos anaeróbicos, organismos que no utilizan oxígeno, también tienen esta vida. ¿Dónde y cuándo se realiza la glucólisis? Bueno, la glucólisis se realiza en el citoplasma celular, que consiste en una serie de 10 reacciones, cada una catalizada por una enzima determinada, que permite la transformación de una molécula de glucosa en 2 o 3 carbonos y el ácido pirúvico. Esta glucólisis ocurre en presencia o ausencia de oxígeno y se da el citosol de las células como parte inicial de la respiración celular. La regulación de la glucólisis se da por medio de unas enzimas que son la fosfofructoquinasa, ya que es la enzima principal de esta regulación, que actúa como llave de agua en esta. Si activa, cataliza muchas reacciones
y se obtiene más fructosa, biosfato, lo que permitirá que las enzimas siguientes se transformen a mucho piruvato. El sustrato de la glucólisis. La enzima más importante en esta acción es la fosfofructosinasa, que cataliza la formación inestable de la molécula de azúcar con dos fosfatos, fructosa y demás. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Felipe Naranjo Pulga y el día de hoy vamos a hablar sobre lo más destacado o importante de la glucólisis. La glucólisis en sí, en su totalidad, tiene 10 pasos, pero no nos preocupemos por el momento. Lo importante es comprender la importancia que tiene y qué factores nos ayudan a que la ruta energética de la glucólisis sea más eficiente en nuestro cuerpo. Más adelante hablaremos sobre cada uno de los pasos. Lo importante es entender la importancia que tiene esta ruta energética. La glucólisis ocurre en el citosol de una célula y se puede dividir en dos fases. La fase en la que se requiere energía y la fase en la que se libera la energía, lo cual puede hacer comparación en el movimiento que realizamos al patear un balón o al lanzar algún objeto. En la fase que se requiere energía es el momento en el cual la molécula inicial de la glucosa se reordena y se añade en dos grupos fosfatos. La fase en la que se libera la energía es el proceso en el cual cada azúcar de los 3 carbonos se convierte en otra molécula de 3 carbonos llamada piruvato mediante una serie de reacciones, y estas reacciones producen dos moléculas importantes que son el ATP, que es adesin trifosfato, y una de NADH. Aquí podemos ver el orden un poco simplificado de la glucólisis, de cómo la glucosa tiene que intervenir a dos de sus ATPs para convertirlos en ADPs, quitando sus fosfatos, ya que pierden un fosfato y por eso se llaman ADPs. Y estos dos fosfatos se generan o se unen a la fructuosa 1,6 bifosfato, que es una molécula inestable. De igual forma, esta molécula inestable se va a dividir formando DHAP y un gliceraldehído trifosfato. Esto puede ser recíproco, ya que puede cambiar de lado a lado, pero siempre vamos a generar un DHP y un gliceraldehído trifosfato. Toda la DHP se convertirá en gliceraldehído trifosfato. Y de igual forma, el gliceraldehído se puede convertir en DHP. En este momento, el NAD, que es doble, se va a dividir generando NADH, como lo habíamos nombrado, que es importante para el proceso de la glucólisis, y el resto de ADPs que sobraron obtendrán un fósforo, el cual les ayudará a convertirse en ATP, obteniendo dos ATPs y al final el residuo de piruvato. Cada reacción de la glucólisis es catalizada por su propia enzima. La enzima más importante para la regulación de la glucólisis es la fosfofructosinasa,
que cataliza la formación de la inestable molécula de azúcar en 2-fosfatos y genera la fructuosa 1,6 bifosfato. La fosfofructuosa sinasa acelera o frena la glucólisis en respuestas a las necesidades energéticas de la célula, lo que hace referencia fácilmente a cuando estamos en una entrada en calor o cuando necesitamos obtener energía, pues recurrimos a las células, las cuales van a recurrir a la glucosa que hay en sangre formando la glucólisis, que es un proceso de obtención de energía. En resumen, para acabar y continuar con nuestro video, podemos decir que la glucólisis convierte una molécula de glucosa de 6 carbonos en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos. Y en otras palabras, el proceso neto de este es, o el producto neto que se genera de este proceso, son 2 moléculas de ATP, 4 ATPs en total, producidos por 2 ATPs que intervinieron en la obtención de energía. Entonces, estamos dando 2 ATPs, me regreso para que lo podamos ver, estamos dando 2 ATPs para poder obtener 4 ATPs y poder así generar piruvato y mucha más energía para nuestro cuerpo. También tenemos la obtención de 2 moléculas de NADH que también nos servirán en el proceso de la glucólisis. Continuamos con mis otros compañeros que expondrán los 10 pasos de la glucólisis y más factores importantes de este ciclo. Amigos y suscriptores, en esta parte del video vamos a hablar algo muy importante de los pasos de la glucosis, como es la pérdida energética y ganancia energética. No se lo pierdan. Para este primer paso, uno del grupo de fosfato terminal se transfiere de una molécula de ATP al carbono en la posición 6 de la molécula de la glucosa, formándose glucosa 6-fosfato. Parte de la energía libre originalmente almacenada en el ATP se conserva en el enlace químico de alta energía que une el fosfato con la molécula de glucosa, que entonces activa esta reacción, es canalizada por la enzima hexoquinasa, también llamada glucoquinasa, si estamos en el hígado. En el paso 2, en la glucosa 6-fosfato, se organiza por la acción de la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa, también llamada como fosfohexosaisomerasa. El anillo hexagonal característico de la glucosa se transforma en el anillo pentagonal de la fructosa, obteniendo fructosa 6 como fosfato. Como se sabe, la glucosa y la fructosa tienen el mismo número de átomos y solo difieren por la disposición de sus átomos. Esta reacción puede ocurrir casi con igual probabilidad en cualquier dirección, sin embargo, es impulsada hacia adelante por la acumulación de glucosa 6-fosfato y la eliminación de fructosa 6-fosfato a medida que se ingresa. Para el paso 3, que es semejante al primero, la fructosa 6-fosfato gana un segundo de fosfato que proviene de otro ATP. El fosfato añadido se une al primer carbono produciendo fructosa 1 y 6 bifosfato, o sea, fructosa con bifosfato en la posición 1 y 6. Hay que notar que en el curso de las reacciones que se han visto hasta aquí, 2 moléculas de ATP se han convertido en ADP. La energía se utiliza en generar un compuesto ligeramente rápido degradado en las etapas posteriores. La enzima que cataliza este paso, la fosfofructoquinasa, es una enzima alostérica y el ATP es un efector alostérico que inhibe su actividad, la interacción alostérica, entre ellos el principal mecanismo regulador de la glucosis. Si la concentración de ATP en la célula es alta, o sea, si está presente las cantidades más que adecuadas para satisfacer los distintos requerimientos de la célula, y ATP inhibirá la actividad de fosfofructoquinasa, la glucosis y esta forma de producción de ATP cesa y la glucosa se conserva, es decir, no se degrada a medida que la célula consume su reserva de ATP, y la concentración cesa la inhibición de la enzima y continúa la degradación de la glucosa.
Es uno de los principales puntos del control de la producción de ATP. En el paso 4 y último, la molécula de fructosa 1 y 6 de bisfosfato de 6 carbonos es extendida por la enzima aldolasa, 2 moléculas de 3 carbonos, la dihidroacetona, fosfato y el gliceraldehído 3 fosfatos. Las dos moléculas son interconvertibles por una enzima, con una actividad isomerasa a la triosa fosfato isomerasa. Sin embargo, dado que el gliceraldehído fosfato se consume en las reacciones subsiguientes, toda la hidroacetona fosfato finalmente se convierte en gliceraldehído fosfato. Así, los productos de todos los pasos siguientes se deben contarse 2 veces, es decir, multiplicarse por 2 veces para dar cuenta del destino de una molécula de glucosa y completarse el paso 4. Se han completado las reacciones preparatorias. Siguiendo con el paso número 5, las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se oxidan a 1,3-bifosfoglicerato por acción de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, o más sencillo y más usado, como triosa fosfato deshidrogenasa. Esto quiere decir que se termina perdiendo el hidrógeno con sus cargas, y el NAD+ se reduce a NADH y unión. Un total de 2 moléculas de NADH y 2 iones de hidrógeno por molécula de glucosa. Aquí por primera vez se obtiene energía. Parte de la energía de esta reacción de oxidación se almacena formando un enlace fosfato de alta energía en lo que ahora está en la posición 1 de la molécula de gliceraldehído fosfato, teniendo una propiedad similar a la del ATP. Continuando con el paso 6. Este fosfato es liberado de la molécula de bifosfoglicerato y utilizado para recargar una molécula de ADP, formándola en ATP. Cabe mencionar que esto se realiza 2 veces, por lo tanto se produce un total de 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Esta reacción en la que ayuda la enzima fosfoglicerato quinasa es altamente exergónica y de este modo indicándonos que la dirección de la reacción seguirá adelante. En el paso número 7, la enzima fosfoglicerato mutasa cambia de lugar el grupo fosfato desde la posición 3 hasta la posición 2. Seguimos con el paso número 8. En este paso, la enzima enolasa elimina una molécula del agua del compuesto de 3 carbonos. Esta recomposición interna cambia la distribución energética en la molécula, concentrando la energía en el enlace del grupo fosfato. Finalizamos con el paso número 9. Este grupo fosfato de alta energía es transferido por la enzima piruvato quinasa a una molécula de ADP, formándose otra molécula de ATP. Nuevamente, un total de 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa, llegando finalmente al producto final de la glucólisis, el cual es el piruvato. Al final de la glucosis nos quedan 2 moléculas del piruvato, a las que todavía se le pueden extraer mucha energía. La oxidación del piruvato es el siguiente paso en la recolección de energía restante en forma de ATP, aunque no se genera ATP directamente durante este proceso. En eucariontes, este paso sucede en la matriz, el comportamiento más interno de la mitocondria. En procariontes sucede en el citoplasma. En general, en la oxidación del piruvato convierte el piruvato a una molécula de 3 carbonos, en acetil-CoA. Una molécula de 2 carbonos unida a la coenzima A y produce una molécula de NADH y una de dióxido de carbono. En este caso, el acetil-CoA funciona como combustible del ciclo del ácido cítrico en la siguiente fase de la respiración celular. En la matriz, el piruvato se modifica en una serie de pasos.
los cuales tendremos 3 pasos. El primer paso es que se corta el grupo del carboxilo del piruvato y se libera como molécula de dióxido de carbono. El resultado es una molécula de 2 carbonos. El paso 2 viene siendo la molécula de 2 carbonos del paso 1 se oxida y los electrones que se pierden en la oxidación son captados por NAD y se forma NADH. En el paso 3 encontramos que la molécula de 2 carbonos oxidada, que quiere decir que es un grupo acetilo, se une a la coenzima A, que sería la CoA, y una molécula orgánica derivada de la vitamina B5 y se forma acetil-CoA. El acetil-CoA a veces se clasifica como una molécula acarreadora, cuya función aquí es transportar el grupo acetilo hacia el ciclo del ácido cítrico.